¿Qué tal? Esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos, un espacio del doctorado en Antropología Social del CIESE Sureste. Serie Tecnologías, audio 4 clasificaciones. ¿Cómo clasificar las cosas? Los actos, las palabras, las personas, los movimientos, los gestos, todo aquello que estamos encontrando en nuestra inmersión etnográfica. A veces usamos los términos que las personas mismas emplean para llamar a esas cosas. Y lo hemos hecho tanto en la etnografía que algunos términos de ciertas áreas del mundo se han vuelto parte del diccionario de la disciplina. Pensemos en palabras como kula, intercambio ceremonial de regalos tomado de alguna lengua melanesia, potlatch, otro intercambio ceremonial de regalos en lengua chinook de Norteamérica, la palabra tótem, por ejemplo, emblema del idioma Ojibwa, una lengua anglo-inquina de Norteamérica, o la palabra chamán, el que sabe, de una lengua tungúsica de Siberia. Las personas que han hecho etnografía, han puesto mucha atención en términos como estos, porque definen un rango amplio y preciso de acciones, objetos y personas en una región o grupo de poblaciones y son significativos para ellas. Pero también lo retomamos porque pueden ser equiparados a hechos conocidos en lenguas de las poblaciones muy distintas a la de donde provienen los términos. Recordemos, por ejemplo, a Moss y su análisis del don, al que regresaremos en otros audios. No obstante, el trabajo etnográfico con términos y clasificaciones conlleva diversas dificultades. Una es la traducción de sentidos. Podríamos preguntar, ¿se puede traducir todo? ¿Podemos hacer equivalencias en todo o al menos aproximaciones semánticas más o menos claras? ¿Hay en las lenguas aspectos de carácter inconmensurable? Los más radicales relativistas u ontologistas actuales toman muy en serio estas cuestiones. Otro problema u otro ángulo sería saber si hay una total arbitrariedad en la formación de categorías y términos para designar cosas o bien, en cambio, existen ciertas pautas de aparición de terminologías en las lenguas, lo que indica una presencia quizás universal o una tendencia evolutiva, digamos, común. ¿Qué tal, por ejemplo, si tomamos el viejo caso de los términos de parentesco? Algunos autores han sugerido, por ejemplo, que aspectos como el parentesco, la religión, la música, tienen presencia universal y por lo tanto debe haber palabras relativamente equivalentes en todos lados. Otros, en cambio, sugieren que aunque la persona que hace la etnografía, puede llamar a un conjunto de hechos como religión o música, podría no existir ningún término propio para ello en las lenguas locales. A fines de los 60 se publicó un libro que desató una discusión intensa al respecto. Producto de un seminario de investigación y con materiales colectados por estudiantes de antropología de diversos lugares e idiomas, Bren Berlin y Paul Cape propusieron que existía una cierta evolución en la aparición de terminologías del color, o al menos una cierta secuencia. Los primeros términos de colores en aparecer son los de blanco y negro. Le sigue el rojo. Luego está el verde o el amarillo o ambos. Azul viene después. Y le siguen el café y finalmente gris, rosa, naranja y morado en secuencias diversas. Una última fracción o aparición o una variante, digamos, es una que distingue dos tipos de azul en lenguas eslavas y en árabe. Algunas variantes. Hay entonces una gradiente que va de 2 colores a 11 o 12 colores básicos. Algunos trabajos etnográficos se insertaron en esta discusión, confirmando de manera general esta hipótesis Berlin-Kay, pero también abriendo otras discusiones. Algunos cuestionaban si se trataba de terminologías de color solamente, o más bien referían a algo más amplio, negro, oscuro, frío, por ejemplo. Otros cuestionaban si la presencia o no de términos implica una forma de percepción puntual o de cierto espectro de color en un continuo que abarcará varias tonalidades o matices, como en el caso del azul verde en lenguas mayenses, comprendido en el término yash.
George Collier, quien hizo un trabajo etnográfico en Chiapas, en el pueblo de Sinacantán, retomó la tesis de Berlin Kay, pero sugirió que no hay que confundir los nombres de los colores con la percepción del color por matiz, brillo o saturación, cosas que se emplean como la prueba en los estudios de percepción y denominación de colores, pues los términos podrían estar ligados a otros atributos de percepción. Por ejemplo, dice, podrían ser parte de un dominio semántico relativo a ciertas cosas, como en el caso de los colores de los caballos. Es decir, lo que está en juego no es solo la existencia de términos, sino de campos semánticos. Además, si esos términos se pueden medir con los mismos criterios, por ejemplo, matiz, brillo, etc., y finalmente, si se puede reconocer de alguna forma la conexión entre terminología y percepción. Una vez en campo, un amigo alemán que me acompañaba estaba sorprendido de que mis amigos de la localidad, un pueblo de lengua mayense, lo hubieran apodado Chacalhuinic, hombre rojo, cuando él se definía como rubio o quizá castaño, mientras que para mis amigos locales el tono de su cabello entraba claramente dentro de la clasificación de chacal o rojo. Si nosotros estamos pensando en usar una categoría local, estamos seguros de que está en el campo semántico en el que lo colocamos en nuestros registros. Entendemos los criterios que dan sentido al término, por ejemplo, por qué decimos que algo es rojo. Podemos pensar que la percepción está ligada a ese término. Pero también podemos trabajar con términos muy específicos de otras maneras. Paul Friedrich, por ejemplo, encontró una categoría clave en su investigación sobre lealtades de grupo en el pueblo de Naranja, en Michoacán: amigos de confianza. Junto con términos de parentesco, parentela y amistad más generales, la noción de amigos de confianza aparecía frecuentemente en las conversaciones cuando un ego o hablante platicaba de personas con las cuales mantenía una lealtad especial, en particular en asuntos de política local. La categoría amigos de confianza entonces se convirtió en una eficaz categoría etnográfica, tanto para registrar como para analizar las lealtades políticas. Y no se trataba además de entender la noción de amistad de confianza de manera general, sino más bien de su uso semántico específico en la arena política y en especial en las conversaciones sobre lealtad, en el pueblo de Naranja. No obstante, podemos también encontrarnos en ambientes o situaciones en donde las palabras o términos se presenten de manera más fluida e inestable, dejando de propiciar clasificaciones con sentidos transparentes y límites muy claros. Paula López Caballero hizo un contraste analítico de la presencia de categorías sociales en dos tipos de registros etnográficos. En este caso, en la antropóloga Susan Drucker. Se trata de una comparación entre, por un lado, las notas de campo y la etnografía resultante de Drucker sobre Jamiltepec, Oaxaca, en los años 50, y, por el otro lado, la misma obra, pero editada y publicada por el Instituto Nacional Indigenista en Español, con el título Cambio de indumentaria, la estructura social y el abandono de la vestimenta indígena en la villa de Santiago Jamiltepec, 1963. Paula encontró saltos notables en esta comparación, saltos entre los primeros registros y la publicación del libro en español. Por un lado, Paula López señala que la distinción indígena-mestizo, que tenía una intensa presencia en distintas etnografías y en documentos de política social de la época, se proyectó tremendamente en la obra que publicara el INI, aunque esa distinción no estaba presente ni en las notas de campo ni en la primera versión de la obra. De hecho, en las versiones originales, esa distinción no aparece como una línea estricta y clara de separación entre dos categorías sociales de población de la región.
En cambio, muchos de los términos usados para demarcar y distinguir a las personas en un ambiente muy jerarquizado eran términos ambiguos y referidos a situaciones muy puntuales. Es decir, no indicaban un orden de segregación fijo, muy al contrario de lo que estatuía la traducción y publicación del libro en español, constreñido por el pensamiento indigenista de la época. Ahondando en ello, el problema parece entonces vincularse al hecho de que quizás en la investigación empírica no estamos registrando categorías estables, como si habláramos solo con filólogos o filósofos o con diccionarios vivos. Por el contrario, lo que estamos haciendo, o lo que está ocurriendo es que estamos frente a palabras fluidas y ambivalentes. En mi propia experiencia de campo, por ello, preferí hablar de los lenguajes, no como lenguas con sus propias reglas, sino como palabras ordenadas para decir ciertas cosas en ciertos momentos, sin que eso las fije en significados definitivos ni en sentidos únicos para siempre. Es decir, los sentidos de las palabras se producen parcialmente en cada evento de habla. Lo relevante de esas categorías vivas y vibrantes es justo su fluidez y en cierto sentido su capacidad de mantener la comunicación a pesar de ello. Sobre las categorías sociales, en especial en el contexto del indigenismo mexicano y sus varias definiciones de lo indígena, Paula López tiene otros trabajos que se pueden consultar en la bibliografía de referencia. Igualmente, en un estudio sobre ciudadanos, junto con Ariadna Acevedo, al que ya me referí en otro audio, las colegas proponen ir más allá de la pregunta de qué tanto la realidad se ajusta a categorías jurídicas o políticas de lo que es la ciudadanía y explorar las maneras cambiantes en que se produce esa misma ciudadanía en distintos momentos y circunstancias. Volviendo ahora a nuestros trabajos de investigación en curso. ¿Cómo hemos estado nosotros registrando términos o categorías centrales en el estudio? ¿Hemos identificado algunas categorías locales clave en la temática que nos interesa? ¿Qué tan sólidas son las formas de uso y las apariciones de esas categorías en la conversación y en el discurso de las personas con quienes hacemos la investigación? ¿Hay correspondencia entre esos usos específicos y ciertas formas fijas, burocráticas, digamos, de establecer sentidos o significaciones? Nos interesa además si son variaciones de categorías generales claramente presentes en cualquier grupo humano, o es más relevante para nosotros su especificidad, como parte incluso de culturas delimitadas y únicas, o de ontologías alternas. Soy José Luis Escalona y esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos y Terminologías Vivas.